Era una mañana común en la fábrica de Tesla en Fremont, California. La producción estaba a todo vapor, con trabajadores moviéndose rápidamente de un lado a otro, asegurándose de que cada línea de ensamblaje estuviera funcionando a la perfección. La empresa estaba bajo una tremenda presión para cumplir con los plazos de producción de nuevos modelos, y el ritmo de trabajo era implacable. Sin embargo, en medio de todo este bullicio, algo inesperado ocurrió que cambiaría el curso de la jornada. En una de las áreas más tranquilas de la planta, un joven empleado, Roberto Hernández, se encontraba en una de las estaciones de trabajo. Estaba sentado frente a una computadora, aparentemente concentrado en su tarea. Sin embargo, los compañeros de trabajo comenzaron a notar algo extraño. No estaba moviéndose, ni tecleando, ni siquiera mirando la pantalla. En cambio, estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza descansando sobre la mesa, y una ligera respiración profunda lo delataba. Roberto, un ingeniero de soporte técnico, había caído profundamente dormido. Nadie se atrevió a interrumpirlo al principio, pensando que tal vez estaba tomando un breve descanso para despejar su mente. Sin embargo, el tiempo pasó, y la escena no pasó desapercibida. Más y más empleados pasaron por su estación, y algunos se detuvieron a mirar al joven que parecía estar completamente ajeno a su entorno. El ruido constante de la fábrica y las conversaciones alrededor parecían no afectarle en lo más mínimo. Finalmente, un supervisor se acercó para comprobar lo que todos ya sospechaban: Roberto estaba dormido en su puesto de trabajo. El supervisor, Michael, se acercó cautelosamente, pero al ver que Roberto no respondía, decidió despertarlo. «Roberto», gritó, pero no hubo respuesta. «Roberto. Despierta». Al final, con un toque más firme, le dio un golpecito en el hombro. Roberto despertó sobresaltado, mirando alrededor como si acabara de aterrizar de otro planeta. «¿Qué pasa? ¿Por qué todos me miran así?», dijo entre bostezos, limpiándose los ojos. El supervisor lo observó con una mezcla de incredulidad y desaprobación. «Roberto, has estado durmiendo durante más de 30 minutos en tu estación de trabajo. Esto no es aceptable». El joven ingeniero se sintió avergonzado, pero trató de defenderse. «Lo siento, Mac. Estaba extremadamente cansado. Ayer estuve trabajando hasta tarde para arreglar unos errores en el sistema. No me di cuenta de que me había quedado dormido». Sin embargo, el supervisor no estaba convencido. «Esto no es la forma en que hacemos las cosas aquí. ¿Qué vas a hacer para corregir esto?». Antes de que Roberto pudiera decir algo más, uno de los empleados del Departamento de Recursos Humanos, Jennifer, se acercó con una expresión preocupada. Sabía que este tipo de situaciones podían escalar rápidamente, y la reputación de la empresa estaba en juego. «Michael, ¿cómo lo manejaremos?», preguntó en voz baja. Michael suspiró. «No lo sé, Jennifer. Esto no es un simple error. Un empleado durmiendo en su estación de trabajo. Esto podría tener consecuencias graves, especialmente con las altas expectativas que tenemos aquí». Los murmullos comenzaron a extenderse por la planta de producción, y todos se preguntaban lo mismo: ¿qué haría Elon Musk al respecto? La noticia de Roberto durmiendo en su puesto de trabajo se esparció rápidamente por la planta. En el mundo de Tesla, donde la eficiencia y el rendimiento eran la clave del éxito, una interrupción de este tipo no pasaba desapercibida. Los empleados no podían dejar de murmurar sobre el incidente, preguntándose cómo Elon Musk, el hombre detrás de la empresa, respondería a esta situación. Después de todo, si alguien esperaba que sus empleados estuvieran al nivel de excelencia, era él. En las oficinas de Tesla, la tensión estaba en su punto máximo. Los supervisores y el Departamento de Recursos Humanos discutían lo que debían hacer con Roberto. Algunos pensaban que debería ser despedido, como una forma de enviar un mensaje claro sobre el compromiso de la empresa con la productividad. Otros creían que un simple regaño sería suficiente, ya que todos sabían que el ambiente de trabajo de Tesla era estresante y exigente. Mientras tanto,
En el centro de mando, Elon Musk estaba recibiendo un informe detallado sobre el incidente. En su oficina, rodeado de pantallas y gráficos que seguían la producción y el desarrollo de los vehículos eléctricos, Musk escuchaba atentamente el relato de lo sucedido. Sin mostrar emoción alguna, comenzó a reflexionar sobre la situación. ¿El empleado estaba bajo una presión significativa en su trabajo?, preguntó Musk, su voz calma pero directa. ¿Hizo su tarea correctamente antes de quedarse dormido? El informe indicaba que Roberto había estado trabajando más horas de lo habitual, intentando corregir varios errores de software en el sistema de producción, lo que lo había dejado exhausto. Sin embargo, también se mencionaba que sus compañeros de trabajo lo habían visto descansar en su lugar de trabajo en varias ocasiones antes del incidente, algo que podría indicar una falta de enfoque o de disciplina. Musk se recostó en su silla y miró por la ventana, pensativo. Luego, se levantó con decisión. Voy a hablar con él directamente, dijo, sin dudar. Llamen a Roberto a mi oficina. La noticia de que Elon Musk quería hablar con Roberto directamente causó un gran revuelo. Algunos empleados se sintieron aliviados, ya que pensaban que el castigo sería menos severo si el propio Musk intervenía. Otros, sin embargo, temían que la falta de disciplina del empleado pudiera llevar a una decisión drástica. Al poco tiempo, Roberto, nervioso y sin saber qué esperar, fue acompañado hasta la oficina de Elon Musk. Cuando entró, Musk estaba de pie junto a su escritorio, observando la pantalla de su computadora. No hizo ningún gesto hacia Roberto al principio, y el ambiente era tenso. Siéntate, dijo Musk, señalando una silla frente a su escritorio. Roberto se sentó, mirando al líder de Tesla, que lo observaba fijamente. No había enojo visible en su rostro, solo una mirada inquisitiva. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad?, preguntó Musk sin rodeos. Sí, señor Musk, lo sé. Fue un error, respondió Roberto, sin poder ocultar su vergüenza. Estaba muy cansado, pero eso no justifica lo que hice. Me disculpo. Musk lo observó unos segundos más antes de hablar. No te preocupes por las disculpas. Lo que quiero saber es si esta es la persona en la que quiero confiar para el futuro de Tesla. Este es un lugar de trabajo que no tolera la mediocridad. Es un lugar donde esperamos lo mejor, y eso significa ser responsables, mantener el enfoque y entregar resultados excepcionales. Roberto asintió, sintiendo como el peso de las palabras de Musk le caía sobre los hombros. Pensó que una reprimenda severa estaba a punto de caer sobre él. Pero lo que dijo Musk a continuación fue aún más impactante. Lo que hiciste es un error, sí, pero lo que realmente me importa es cómo lo manejarás. Si vuelves a caer en la trampa de la fatiga o el desinterés, serás el primero en salir. Pero si eres capaz de aprender de esto, de tomar la responsabilidad y seguir adelante, te convertirás en un miembro invaluable de este equipo. Elon Musk hizo una pausa y lo miró fijamente. La verdadera pregunta es, ¿serás capaz de aprender de este error y salir adelante? Roberto no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y determinación. Musk no había venido con amenazas o castigos, sino con un reto. Sí, señor Musk. Lo prometo. No volverá a suceder, dijo con firmeza. Elon asintió lentamente y, con una ligera sonrisa, dijo, bien. Luego regresa al trabajo. Pero no olvides que Tesla es más que una empresa. Es un equipo. Y como en cualquier equipo, todos dependemos unos de otros. Tienes que asegurarte de no fallar a los demás. Con esa última advertencia, Musk hizo un gesto para que Roberto se levantara y saliera. Roberto, con el corazón aún acelerado, salió de la oficina de Musk, sintiendo que una gran carga se había levantado de sus hombros. Sin embargo, también sentía que ahora, más que nunca, debía demostrar que merecía estar en Tesla. Cuando Roberto salió de la oficina de Elon Musk, aún estaba procesando lo que acababa de suceder. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, se quedó en el pasillo, mirando al suelo.
No podía creer que había sido tan afortunado de no ser despedido. Las palabras de Musk lo habían dejado reflexionando profundamente. En lugar de castigar a Roberto como era esperado, Elon le había ofrecido una oportunidad para redimirse. Esto era algo que muchos empleados no esperaban de un líder tan inflexible y exigente como Musk. Sin embargo, la situación no había pasado desapercibida en toda la planta. Los murmullos sobre la conversación entre Roberto y Musk se esparcieron rápidamente entre los empleados, algunos sorprendidos por la reacción de Musk. En la mayoría de las empresas, un error tan grave como dormir en el trabajo podría haber sido motivo suficiente para una reprimenda seria o incluso el despido inmediato. Pero Musk, como siempre, parecía tener un enfoque diferente. Para algunos, esto fue una muestra de su estilo de liderazgo único, que se basaba en la confianza y el rendimiento, pero también en darle a los empleados la oportunidad de aprender y mejorar. Dentro de la planta, los empleados comenzaron a debatir sobre la situación. Algunos pensaban que Roberto había tenido suerte, mientras que otros admiraban el hecho de que Musk había decidido darle una oportunidad en lugar de castigarlo. Elon tiene una manera muy rara de manejar las cosas, comentó uno de los ingenieros mientras tomaba un descanso. La mayoría de los jefes habrían despedido a Roberto al instante. Pero Elon, él cree en la gente. Quiere que aprendamos de nuestros errores. Por otro lado, algunos empleados se sentían incómodos con la forma en que la situación se había resuelto. ¿Crees que es justo para todos los que trabajamos aquí?, preguntó otro trabajador, mirando a su compañero. No quiero que se me malinterprete, pero la gente está cansada. Si todos tuviéramos la misma suerte, eso crearía un caos. Musk debe tener cuidado con este tipo de situaciones. La inquietud crecía entre algunos, ya que el comportamiento de Roberto podría dar la impresión de que Tesla no tomaba en serio la disciplina en el trabajo. ¿Sería este un caso aislado o indicaba una política más amplia de flexibilidad y comprensión? La decisión de Musk parecía desafiar las normas convencionales de gestión, pero también subrayaba el valor que daba al potencial humano y la oportunidad de crecimiento personal. El mismo día, el equipo de recursos humanos organizó una reunión para discutir lo sucedido. Jennifer, la encargada de recursos humanos, no estaba segura de cómo proceder. Sabía que Elon había manejado la situación a su manera, pero también sentía que algo más debía hacerse para aclarar el mensaje. Este tipo de incidentes son raros, pero también son un recordatorio de que no podemos ser demasiado flexibles. Tesla tiene un estándar muy alto, y no podemos permitirnos que las cosas se deslicen, dijo Jennifer con seriedad. Aunque Musk haya decidido darle una oportunidad a Roberto, necesitamos asegurarnos de que el resto del equipo entienda que esto no es algo que se tolerará en el futuro. La reunión se centró en cómo mejorar el bienestar de los empleados, evitando que situaciones como la de Roberto volvieran a ocurrir. Se mencionó la posibilidad de ofrecer más descansos, mejorar la gestión del estrés laboral y fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Aunque la presión era alta, la empresa también estaba comenzando a reconocer que la salud mental y el bienestar de los empleados debían ser una prioridad. El desafío de la cultura de alta exigencia. La situación de Roberto había puesto en evidencia la cultura de Tesla, una cultura de alta exigencia que a veces podía pasar por alto la importancia de la salud mental de sus empleados. Sin embargo, como si la intervención de Elon Musk no hubiera sido suficiente para calmar los ánimos, la presión sobre el equipo no cesaba. Los plazos seguían apremiando, y el ambiente en la planta de producción seguía siendo tenso, con una creciente sensación de que todo debía mantenerse en movimiento sin importar los costos personales. En los días siguientes, Roberto se dedicó aún más a su trabajo. Sabía que había recibido una segunda oportunidad y no quería defraudar a Musk ni a sus compañeros. Durante las semanas que siguieron, se le vio más concentrado que nunca, trabajando largas horas para asegurar que los errores en el sistema fueran corregidos y que la producción de Tesla siguiera avanzando sin inconvenientes. Sin embargo, el peso de las expectativas parecía ir en aumento,
y Roberto no podía dejar de preguntarse si realmente podría mantener el ritmo sin volver a caer en la fatiga. Un día, mientras Roberto caminaba por la planta, se cruzó con Elon Musk nuevamente. Esta vez, no fue en un encuentro formal. Musk estaba simplemente observando la línea de ensamblaje, su presencia casi etérea entre los empleados que trabajaban a su alrededor. Cuando vio a Roberto, le dio una leve sonrisa. «Te vi trabajando duro», comentó Musk, acercándose. «Eso es lo que necesitamos aquí. El esfuerzo siempre paga, pero recuerda algo importante». Roberto lo miró, sintiendo que el ambiente era diferente. «¿Qué es eso, señor Musk?» «El trabajo duro no lo es todo. El descanso también es importante. Si no cuidas de ti mismo, tarde o temprano, el cuerpo y la mente te lo recordarán. No subestimes la importancia de tomar pausas». Roberto asintió, comprendiendo las palabras de Musk. Era un recordatorio de que la empresa no solo valoraba los resultados, sino también el bienestar de quienes trabajaban para alcanzarlos. Sin embargo, a pesar de esa conversación, Roberto seguía sintiendo la presión. El desafío de equilibrar su trabajo y su salud era más difícil de lo que había imaginado. El tiempo pasó, y la historia de Roberto y su incidente de dormir en el trabajo se convirtió en una especie de leyenda dentro de Tesla. Los empleados hablaban de él en los pasillos, algunos con simpatía, otros con recelo. Sin embargo, algo había cambiado en la planta, los empleados empezaron a mirar más allá de la rigidez de las expectativas y comenzaron a hacer preguntas más profundas sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional. En parte, gracias a la intervención de Elon Musk, la cultura de Tesla estaba empezando a evolucionar. En los días posteriores, Roberto comenzó a notar un cambio significativo en sí mismo. Estaba trabajando más duro que nunca, sí, pero también se dio cuenta de que había encontrado un nuevo enfoque para su vida laboral. Ya no se sentía atrapado en el ciclo de trabajo sin descanso, como antes. Había aprendido a reconocer los momentos en los que su cuerpo y mente necesitaban un respiro. A veces, se tomaba un breve descanso durante el día, cerraba los ojos por unos minutos o daba una caminata corta por el edificio. Estos pequeños momentos de descanso le permitieron mantenerse enfocado y productivo sin llegar al agotamiento. Tesla comenzó a implementar nuevas políticas para ayudar a los empleados a gestionar mejor su carga de trabajo. Había más programas de apoyo psicológico y se promovió una cultura de descanso consciente. Los gerentes de equipo comenzaron a ser más flexibles con los horarios y a fomentar el trabajo en equipo para que nadie tuviera que sobrecargarse. Elon Musk, en su estilo característico, apoyó estas iniciativas, aunque siempre mantuvo un enfoque claro en la eficiencia y el rendimiento. Para él, el trabajo duro y la dedicación seguían siendo fundamentales, pero también comprendió que los empleados eran el corazón de la empresa y que cuidarlos era esencial para el éxito a largo plazo. Un día, cuando Roberto se encontraba trabajando en un nuevo proyecto para la línea de producción, se le acercó un colega. «¿Sabes qué?», le dijo. «Creo que lo que Elon hizo contigo cambió un poco las cosas aquí. La gente está hablando más de cuidar de su salud mental. Creo que la cultura está cambiando, aunque no todo el mundo lo nota todavía». Roberto sonrió y asintió. «Lo sé. A mí también me sorprendió cómo manejó todo. Nunca esperé que me diera una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino que me dio un consejo valioso: el trabajo nunca lo es todo. Tienes que cuidar de ti mismo para poder dar lo mejor de ti». A lo largo de los meses siguientes, Tesla se convirtió en un lugar donde los empleados no solo se enfocaban en producir los mejores vehículos eléctricos del mundo, sino también en crear un entorno laboral más saludable. Los plazos seguían siendo exigentes, la tecnología seguía avanzando rápidamente, pero había un equilibrio nuevo. La mentalidad de que el trabajo duro y la dedicación no eran suficientes por sí solos si no se cuidaba el bienestar personal. El incidente de Roberto, aunque inicialmente percibido como una gran falta de disciplina, se convirtió en un catalizador para un cambio positivo en Tesla.
A veces, los errores y las caídas sirven como un recordatorio de lo que realmente importa, y para Tesla, este fue uno de esos momentos. Elon Musk, como siempre, desafió las expectativas, pero esta vez lo hizo de una manera que permitió a la empresa crecer no solo en términos de rendimiento, sino también en humanidad. Para Roberto, el incidente fue una lección invaluable. A partir de ese momento, no solo se convirtió en un empleado más eficiente, sino también en un líder dentro de su equipo, compartiendo la importancia de equilibrar la vida laboral y personal. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los errores más grandes pueden ser oportunidades para aprender y mejorar. Elon Musk, por supuesto, no comentó mucho más sobre el incidente, pero aquellos que trabajaban en Tesla sabían que su respuesta había sido una de las más grandes lecciones de liderazgo que habían recibido. En un lugar donde la excelencia se valora por encima de todo, también había un espacio para la comprensión y la oportunidad de redención. Con este cierre, la historia de Roberto y su encuentro con Elon Musk no solo se quedó en un simple error cometido en el trabajo, sino que se convirtió en un hito dentro de la evolución de Tesla. El mensaje que Elon Musk transmitió a través de su respuesta fue claro: el camino hacia la excelencia no solo pasa por el trabajo arduo, sino también por el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Esto cambió no solo la vida de Roberto, sino también la de muchos otros empleados que comenzaron a ver el trabajo en Tesla bajo una nueva luz. Así, Tesla siguió adelante, no solo como líder en tecnología e innovación, sino también como un lugar donde se valoraba el bienestar de cada individuo que formaba parte de su equipo. Y como siempre, Elon Musk había dado una lección que resonaría durante mucho tiempo en los pasillos de la compañía.